Hay una mentira que yace en el fondo corazón del mercado de metales preciosos. Es una mentira que todo banquero dice. Es una mentira que todo gobierno asume que es cierto. Y es una mentira que mantiene el precio de la plata suprimido artificialmente. Incluso cuando cotizamos a $66 la onza, la mentira es simple. Dice así: plata es un metal precioso. Por lo tanto, como el oro nunca se destruye. Es simplemente almacenado. Si el precio sube, ya basta. Todos los viejos tenedores de plata, monedas y las joyas volverán a fluir al mercado para salvarnos de una escasez. A esto le llaman el equilibrio de oferta. Creen que los precios más altos siempre crear mayor oferta a través de reciclaje. Pero se equivocan. Y no solo que están un poquito equivocados, catastróficamente equivocado. En esta masiva investigación de 8 partes voy a probarte que la plata no es oro. Voy a demostrarte que para él durante los últimos 30 años hemos estado tratando la segunda sustancia más valiosa de la Tierra no como un activo monetario, sino como un producto químico desechable. Hemos tomado un elemento estratégico finito y lo esparció como polvo sobre miles de millones de dispositivos electrónicos, paneles solares y misiles y luego lo tiramos. Nosotros lo enterramos en vertederos, lo quemamos en incineradores, lo perdimos en los océanos. La plata que utilizamos hoy en día se está reciclando, se está consumiendo, se ha ido para siempre. Esta serie es la historia del mito del reciclaje. Voy a profundizar en la física, la economía y las leyes ambientales. Las leyes que hacen posible la recuperación de este plata, matemáticamente imposible. Vamos a ver por qué un precio de $66 o ni siquiera $100 son suficientes para traer esto. El metal ha vuelto de entre los muertos. Tú eres mantener un activo que se está convirtiendo extinto y el mercado no lo ha reflejado en los precios. El funeral todavía. Para entender por qué el mercado de la plata está roto, tienes que entender por qué funciona el oro. El oro es el activo reciclable perfecto. Piensa en dónde se utiliza el oro. Se utiliza en bóvedas de los bancos centrales, se utiliza en joyería, se utiliza en lingotes de inversión. Casi cada onza de oro extraída alguna vez en la historia humana todavía existe hoy en día. Se encuentra en una caja fuerte, se encuentra en un dedo, se encuentra en un museo, porque el oro es caro. Comercio de miles de dólares, somos muy cuidadosos con ello. Si tienes un anillo de oro y te cansas, de eso no lo tires a la basura. Lo vendes, lo fundes, lo conviertes en un nuevo anillo, la tasa de reciclaje. Para el oro es casi el 90%. Es un mercado cerrado, bucle. El suministro nunca desaparece, simplemente cambia de forma. Analistas de Wall Street miran la plata y asumen lo mismo. Pasa algo, ven la plata como algo pobre, el oro del hombre. Asumen que porque la plata es preciosa, la tratamos con el mismo respeto. Pero no lo hacemos. Tratamos plata como el plástico. Mira el números. Según los Estados Unidos Servicio Geológico y la Plata Instituto, la tasa de reciclaje de C estima que la plata industrial es por debajo del 20%. Algunos expertos creen que es, en realidad, más cerca del 15%. Esto significa que por cada 100 onzas de plata que extraemos del suelo, lo usamos una vez y luego 85 onzas de él desaparecen en el chorro de la cintura. Va a un vertedero en India, va a parar a un vertedero de basura, Ghana, entra en un agujero en el suelo, en Nevada. Estamos operando un sistema lineal, economía en un planeta finito. Nos encanta el agujero. Tomamos la plata, la giramos. En un teléfono, usamos el teléfono para 2 años, tiramos el teléfono. La plata no vuelve al agujero. Se dispersa en el medio ambiente en cantidades microscópicas que son imposibles para recuperarse. Esta es la falacia del oro. El oro es dinero, el dinero se acumula, la plata. Es energía, la energía se consume. Tú. No se puede reciclar la gasolina que se pone tu coche. Una vez que lo quemas, se acabó. Estamos quemando plata. ¿Por qué nos perdimos? ¿Esto? ¿Por qué los analistas siguen poniendo el reciclaje como un obstáculo masivo al suministro gráficos? Por la historia. Por 100. Durante años, la plata era reciclable. Volver a 1980 o 1950. ¿Para qué se utilizaba la plata? Se utilizó para 2 cosas: acuñación de monedas y fotografía. Monedas de plata al 90%. Aliados. Película para cámaras. Hojas de rayos X para hospitales. En esta época, el reciclaje era fácil. Si tuvieras una bolsa de monedas de plata, los derritiste.
100% de recuperación. Si tenías líquido fotográfico de un lugar oscuro, habitación estaba llena de plata. Corriste a través de un baño químico y la plata se precipitó. Fue una fuente masiva concentrada de metal. En 1980, cuando los hermanos Hunt conducían el precio a $50, la gente hizo fila alrededor del bloque para vender sus cubiertos y monedas. Cantidades masivas de plata inundaron de vuelta al mercado. Funcionó. Alto. Los precios crearon oferta, pero luego el mundo cambió. Dejamos de usar plata, dinero y dejamos de usar cámaras de película. Las cámaras digitales mataron la fotografía a demanda. Entonces, ¿a dónde se fue la demanda? Pasó a la electrónica, pasó a la energía solar, se destinó a las aleaciones de soldadura fuerte, se destinó a medicina. Este cambio fue fatal para reciclaje. En una moneda de plata tienes una onza de metal puro. Es fácil de agarrar. En un iPhone tienes 0,03 gramos de plata. Y esa plata no está en un buen lugar pequeño o bulto. Se rocía sobre un placa de circuito. Está mezclada con cobre, oro, paladio, epoxi, plástico y vidrio. Está aleado en el dispositivo. Para sacar esa plata tienes que triturarla el teléfono. Tienes que quemar el plástico que crea humos tóxicos. Tienes que utilice cianuro o ácido para disolver el metales. Y luego hay que separarlos. La plata del cobre, la energía. El esfuerzo necesario para hacer esto es enorme, el coste es enorme. Esta es la trampa. Nos movemos, de usos concentrados a dispersos usos. Pero nuestros modelos económicos no actualización. Todavía creemos que podemos derretirnos, reducir el suministro mundial de productos electrónicos y recuperar la plata. La física dice no. Seamos un poco técnicos, pero yo prometo que es importante. Hay una ley, en física se llama entropía. Entropía. Básicamente dice que el universo tiende hacia el desorden. Las cosas se extienden, se necesita energía para volver a juntarlos. La minería es el proceso de revertir entropía. La naturaleza concentró la plata en un beta en la roca. La desenterramos. Eso requiere energía. La refinación la concentra. Más adentro de un bar. Eso lleva más energía. Pero cuando fabricamos un moderno dispositivo, estamos maximizando la entropía. Nosotros estamos tomando esa barra concentrada y nosotros lo estamos atomizando, lo estamos convirtiendo en nanopasta. La estamos difundiendo por millones de millas cuadradas de parques solares y miles de millones de dispositivos de bolsillo. Una vez que dispersar un elemento como ese, la energía necesaria para reconstruirlo se vuelve exponencial. Es el diferencia entre recoger una pieza de oro pepita del suelo y tratando de extraer oro del agua de mar. Sí, hay oro en el agua del mar, pero cuesta $10,000 la onza para sacarlo, ¿cierto? Ahora, con la plata cotizando a $66, el valor de reciclaje de la plata en su teléfono es de unos 5. ¿Quién va a gastar $10 en mano de obra, energía y productos químicos para recuperar 5 centavos de plata? Nadie. Así que el teléfono va a la trituradora. La trituradora separa el acero y el aluminio porque esos son fáciles. El plástico se quema o se entierra. Y el polvo de desechos electrónicos que contiene plata a menudo se envía al tercer mundo, países donde se quema a cielo abierto pozos para obtener el cobre. La plata es perdido en la escoria, se pierde en el humo. Esta es una realidad termodinámica. A menos que la plata llegue a los $500 la onza o tal vez $1,000 la onza. Las leyes de la física dicen que es más barato excavar nuevo, plata del suelo que a lo rescatamos de nuestra basura. Pero a medida que sabemos por nuestras investigaciones anteriores, nos estamos quedando sin plata en el tierra también. Estamos quemando la vela en ambos extremos. Esto crea lo que yo llamo el desagüe invisible. Cada año, el Instituto de la Plata publica un informe. Dicen que el suministro mundial es de 1,000 millones. Onzas, 800 millones de minas, 200 millones del reciclaje. Ellos tratan eso, 200 millones de onzas, como constante. Ellos supongo que siempre estará ahí, pero si observas atentamente los datos, la fuente de ese reciclaje está cambiando. Se utiliza hacer viejos restos de fotografía. Esos se han ido. Los usamos todos. Solía ser viejo, cubiertos. Eso ya casi se acabó. Ahora el número de reciclaje depende en gran medida de residuos industriales. Esta es la chatarra que queda en la planta de producción durante producción. Si Samsung fabrica una batería y corta el borde, lo reciclan, deseche inmediatamente. Eso cuenta como oferta, pero no es una oferta nueva. Es solo eficiencia interna.
La reciclaje posconsumo, el material que viene de ti y de mí tirando cosas lejos, se está derrumbando. Estamos tirando. Hoy se compró más plata que en ningún otro momento en la historia de la humanidad y nos estamos recuperando menos. Esto significa que el déficit, los números que vemos en las noticias, son subestimado. El déficit supone que somos recuperando un 20%. ¿Qué pasa si solo estamos recuperando un 10%? ¿Qué pasa si el polvo de vampiro en las torres 5G es completamente irrecuperable? Entonces el déficit no es de 200 millones. Onzas. Son 300 millones o 400 millones. Estamos sangrando plata en el corteza terrestre y contamos con una ferry de reciclaje para traerlo de vuelta. El ferry no existe. También tenemos que mirar la cultura del consumo. La plata es ahora un producto desechable. En el pasado compraste un reloj de plata. Tú lo conservaste de por vida, lo transmitiste a tus hijos. Hoy compras un reloj inteligente, tiene plata en él. Tú consérvelo durante 2 años, la batería se agota, la pantalla se rompe, compras una nueva. ¿Qué pasa con el viejo? Entra, un cajón o va a la basura. Esto crea plata zombie, no se pierde. Técnicamente está en tu cajón, pero se pierde económicamente. Nunca volverá al mercado. ¿Vas a conducir hasta una refinería para vender? Tu viejo Fitbit por 10 centavos de plata, número. Entonces, esa plata es efectivamente eliminado del inventario global. Multiplique eso por 5,000 millones de personas que poseen teléfonos inteligentes, auriculares y computadoras portátiles. Nosotros están acumulando plata en forma de basura electrónica. Esto es una cantidad enorme. Reserva que está completamente inaccesible. Ninguna señal de precio puede desbloquear, incluso si la plata alcanza los $100, la plata en tu cajón vale 20 centavos. Tú todavía no lo venderé. Esto es inelástico, oferta en su punto más extremo. A diferencia del oro joyas que salen de su escondite, cuando los precios suben, la plata electrónica se mantiene oculto para siempre. Es una calle de un solo sentido, de la mina al dispositivo al tumba. Entonces hemos establecido que la electrónica es un agujero negro para la plata, pero la electrónica es pequeña. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a construir cosas que son enormes, ¿qué pasa cuando cubrimos el desierto de vidrio y silicio? En parte 2, vamos a ver el single. La mayor amenaza para el suministro de plata en historia, el panel solar. Nos dicen que la energía solar es verde, nos dicen que lo es, renovable, pero de una plata. En perspectiva, un panel solar es un ataúd, es un dispositivo diseñado para atrapar plata, entre capas de vidrio y pegamento durante 25 años. Y cuando esos 25 años se cumplan, la pesadilla de reciclar un panel solar comienza. Te voy a mostrar las matemáticas. Eso demuestra que cuesta $20 reciclar un panel, para recuperar $3 de plata. Te voy a mostrar las montañas de los muertos. Paneles solares que ya se están acumulando en vertederos de África y Asia. Y yo voy a explicar por qué el auge de la energía solar es en realidad un entierro de plata. Estamos construyendo nuestro futuro verde en un cementerio de metal precioso, y no tenemos ningún plan para desenterrarlo. Estén atentos a la segunda parte. Las cifras empeoran. Si escucharas. En la primera parte ahora comprendes el tragedia del polvo de vampiro, ¿entiendes? Que miles de millones de onzas de plata se han esparcido en nuestros teléfonos, y las computadoras portátiles solo terminarán enterradas en vertederos porque son demasiado pequeños y dispersos para recuperarse, pero la electrónica es pequeña. Puedes sostener un teléfono en tu mano. ¿Qué sucede cuando ampliamos este problema a el tamaño de un continente? Somos actualmente participando en la mayor proyecto de construcción industrial en humanos, historia, la transición a la energía verde. Nosotros están cubriendo los desiertos de Nevada, el llanuras de China y los tejados de Alemania con paneles solares. Nos dicen, esta es una solución sostenible. Se dijo que esta es una tecnología renovable. Pero desde la perspectiva de una plata inversor, un panel solar no es ni sostenible ni renovable. Es una bóveda. Pero a diferencia de la bóveda, en JP Morgan, que tiene una puerta, esta bóveda tiene sin llave. Una vez que entra la plata, no salga. En la segunda parte de esta investigación, vamos a diseccionar el ataúd solar. Voy a explicarlo. La física de cómo funciona un panel solar construida y por qué esa construcción hace que la recuperación de la plata sea una pesadilla.
Voy a mostrarte las matemáticas económicas que demuestra que incluso a $66 la onza es más barato poner un panel solar en el basura que reciclarla. Vamos a exponer la bomba de tiempo de los 25 años de encierro. La plata que extraemos hoy en día efectivamente está abandonando el planeta. Hasta el año 2050. Estamos tomando prestado del futuro y no tenemos forma de devuélvelo. Abramos el ataúd. ¿Entiendes por qué se pierde la plata solar? Hay que ver cómo se hace un panel. No es como una computadora donde puedes desatornille la carcasa y saque los chips. Un panel solar es un sándwich del infierno. Para un reciclador, aquí está la receta. Capa 1, una lámina de vidrio templado. Capa 2, una lámina de plástico polimérico llamada EVA. Capa 3, las células de silicio, donde vive la plata. Capa 4, otra lámina de plástico EVA. Capa 5, una lámina trasera de plástico. Capa 6, un marco de aluminio. El fabricante toma este sándwich y lo pone en una laminadora térmica al vacío. La calientan hasta 150 grados Celsius. El plástico EVA se derrite, se convierte en un superpegamento que une el vidrio, el silicio y la lámina posterior juntos. Fosiliza efectivamente las células solares dentro de un bloque de vidrio y plástico. ¿Y dónde está la plata? La plata está impresa sobre el silicio. Obleas en un proceso llamado usar plata, pegar y coser a altas temperaturas. La plata no se queda simplemente encima de... El silicio se difunde en el silicio para crear un sistema eléctrico perfecto, contacto. Entonces, para recuperar esa plata, tienes que romper el cristal. Tienes que disolver el superpegamento plástico que es resistente químicamente a casi todo. Tienes que separar el fragmentos de silicio y luego tienes que usar los ácidos agresivos para extraer la plata del grano de silicio. Esto es una pesadilla termodinámica. La energía. Es necesario revertir este proceso para deshacer el pegamento y desfusionar la plata es inmenso. Requiere aplastamiento, trituración, quema y baños químicos. Compare esto con una moneda de plata. Recicla una moneda de plata, sostienes una antorcha a él, se derrite. Listo. Para reciclar para un panel solar se necesita una inversión multimillonaria. Planta industrial de dólares que genera residuos tóxicos, y por eso lo llamo ataúd. El panel está diseñado para sobrevivir. Lluvia, granizo, nieve y calor durante 30 años. Está diseñado para no desarmarse. Y ese triunfo de la ingeniería es un reciclaje. Desastre. Ahora, hablemos del tiempo. El tiempo es la variable que Wall Street, los modelos, siempre se equivocan. Cuando un analista mira la oferta de plata, dicen que la demanda está alto ahora, pero eventualmente esa plata volverán al mercado. Aplicando el modelo del oro. Si te vendo un collar de oro hoy y el precio se duplica la próxima semana, podrías venderlo. Vuelve a mí. La velocidad del oro es alto, puede cambiar de manos rápidamente, pero la plata solar tiene velocidad cero. Cuando una empresa de servicios públicos construye un parque solar, firman un acuerdo de compra de energía para 20 o 25 años. Ese panel solar es atornillado al suelo. Está generando ingresos cada día que brilla el sol. Incluso si la plata llega a $500 la onza, la empresa de servicios públicos no va a estafar a nadie. Paneles del techo para derretirlos. ¿Por qué? Porque los ingresos por electricidad vale más que el valor de la chatarra. Y porque tienen un contrato para entregar poder. Entonces la plata es encarcelado. Está encerrado por un mínimo de 2 décadas y media. La plata que extrajimos en 2010 no será disponible de nuevo hasta 2035. La plata estamos extrayendo ahora mismo, en 2025 no será así. Estará disponible hasta 2050. Esto crea un entrehierro de suministro de aire. Estamos consumiendo el corteza terrestre hoy para construir infraestructura que encierra el metal durante una generación. Estamos agotando la bañera y el tubo de desagüe están obstruidos durante 30 años. Para cuando la plata esté finalmente liberado, el mundo lo verá completamente diferente. ¿Y aún así, lo recuperaremos? Veamos la economía. Esta es la parte que te aterrorizará si estás apostando a un exceso de oferta. Hagamos los cálculos. Reciclando un panel solar, un estándar. El panel solar pesa unos 20 kilos, es grande, es pesado, es incómodo de transporte. Dentro de ese panel hay aproximadamente de 10 a 15 gramos de plata. 15 gramos son aproximadamente media onza.
En la actualidad, precio de $66 la onza. Esa plata vale aproximadamente $33. Eso suena bien, ¿verdad? $33 de plata en cada panel. Pero espera, ¿cuánto cuesta conseguirlo? Primero, tienes que pagar un camión para que lo recoja, el panel. Luego, tienes que pagar un trabajador para desmontar el marco de aluminio. Luego tienes que pagar por la trituración. Máquina. Luego tienes que pagar por el baño químico para disolver el pegamento EVA. Luego tienes que pagar por el ácido, sangría la plata. Luego tienes que pagar para la eliminación de residuos tóxicos, lodo que acabas de crear. Actual. Estimaciones de la industria, incluso con avances tecnología, poner el coste de forma completa. Reciclar un panel cuesta aproximadamente $20. $30. Entonces a $66 la onza gastas $25. Para recuperar $33. Su ganancia es de $8. $8 por panel. Ese es un margen muy fino. Y eso supone que lo estás haciendo en una instalación de alta tecnología en Europa o América. Pero ¿qué pasa si el precio de la plata cae? ¿Qué pasaría si la plata volviera a los $30? La plata en el panel solo vale $15, pero reciclar todavía cuesta $25. Pierdes $10 en cada panel. Esto es el umbral económico. Para la plata. El reciclaje, para que sea viable sin subsidios gubernamentales, la plata tiene que ser caro, realmente caro. Si la plata es barato, los paneles solares son basura. Si la plata cuesta $66, los paneles solares apenas vale la pena el esfuerzo. Y aquí está el truco. Esta matemática solo funciona si el panel está ya en la planta de reciclaje. ¿Quién paga? Para enviar una lámina de vidrio de 40 libras desde un granja en Arizona a una planta de reciclaje en Ohio, el costo del transporte por camión por sí solo se come el margen de beneficio total. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? La empresa de servicios públicos mira el costo. Me costó $20. Envíalo a un centro de reciclaje. Me costó $5 para tirarlo al vertedero local. Ellos tíralo. El vidrio está triturado. El plástico se degrada y la plata, sanguijuelas en el suelo. Se han ido. Estamos de pie en la playa y la marea está saliendo, pero se acerca un tsunami de basura. La primera generación de paneles solares producidos en masa instalados. A principios de la década de 2000, ahora está llegando el final de su vida. La internacional. La Agencia de Energía Renovable estima que para 2050 tendremos 78 millones de toneladas de residuos de paneles solares. Ese es el peso de 600 edificios Empire State. Integrados en esa montaña de vidrio y plástico es cientos de millones de onzas de plata, miles de millones de dólares de riqueza, pero por culpa del sándwich del infierno diseño y por el costo de envío, problema, la mayor parte está destinada a estamos viendo que esto sucede ahora mismo. Ahora en África y el sudeste asiático. Los países en desarrollo compraron energía solar barata, paneles hace 10 años. Ahora esos paneles se están rompiendo. No hay alta tecnología, plantas de reciclaje en zonas rurales de Kenia o Vietnam. Así que los paneles se lanzan a vertederos a cielo abierto o se queman para sacar el marco de aluminio que libera humos tóxicos y fundir la plata en la escoria. Esta es la tragedia de la circular economía. Funciona en una presentación de PowerPoint. Presentación. Falla en una basura vertedero. A menos que el precio de la plata suba números que hoy suenan locos, a menos que la plata alcanza los $200 o más, la economía. La gravedad atraerá ese metal hacia el tierra, no de vuelta a la cadena de suministro. Pero la tecnología nos salvará, dicen los críticos. Digamos, inventaremos un mejor reciclaje. Robots, quizás, pero la energía solar. Los fabricantes están contraatacando. Están obsesionados con las compras de segunda mano. Quieren utilice menos plata por panel para ahorrar dinero. Están pasando de 15 gramos a 10 gramos. Aspiramos a 5 gramos. Esto suena mal. Noticias para la demanda de plata, pero son fatales. Noticias para reciclar. Si un panel tiene 20 gramos de plata, podría ser rentable reciclar. Si un panel tiene 5 gramos de plata, el valor recuperado baja a $10, pero el coste del reciclaje se mantiene igual $25. Pierdes mucho dinero. Cuanto más nos volvemos eficientes en el uso de la plata, menos reciclable que la plata. Nosotros están llevando el metal al olvido. Lo estamos diluyendo hasta el punto en que es indistinguible de la suciedad. Esto es la paradoja. Para salvar la industria solar. Hoy en día, con el dinero, estamos destruyendo el suministro de plata del mañana. Somos asegurando que el metal nunca pueda ser recuperado.
Así que la energía solar es un ataúd. Encierra la plata durante 25 años y luego lo entierra porque es demasiado caro recuperarse. Pero hay otro sector, un sector que utiliza menos plata por unidad, pero produce miles de millones de unidades al año. Electrónica, chips RFID, antenas 5G, wearables, ropa inteligente. Si la energía solar, los paneles son el ataúd, luego la electrónica son el crematorio. En la tercera parte vamos a observar el fenómeno de polvo de vampiro. Vamos a explorar cómo está evolucionando el Internet de las cosas plata en un aerosol irrecuperable. Nosotros vamos a ver la física de uso de Nanog. Y voy a explicarlo. ¿Por qué la gran cantidad de dispositivos? Billones de sensores. Significa que estamos vaporizando nuestro patrimonio monetario más rápido de lo que podemos extraer. El panel solar atrapa la plata. El teléfono inteligente lo vaporiza. Y ninguno de los dos lo es. Te lo devuelvo. Mantente atento para parte 3. La física se vuelve aún más complicada, más oscuro. Si ves la segunda parte, ahora mira un parque solar de otra manera. No ves energía verde, ves una bóveda que ha estado soldado y cerrado durante 30 años. Ves un ataúd donde va la plata. Morir porque cuesta $20 recuperar $3 de metal, pero los paneles solares son grandes. Tú puedes verlos, puedes pesarlos. Ellos son tangibles. Hay mucho más amenaza insidiosa para el suministro de plata. Es una amenaza que es invisible para los ojos del público, a simple vista. Es una amenaza que se esconde en tu bolsillo, en tu ropa y en la caja de cartón que Amazon acaba de entregado a domicilio. En parte 3 de esta investigación vamos a hablar sobre el polvo de vampiro. Vamos a explorar cómo la industria tecnológica ha pasado de usar hardware a usar electrónica impresa, manchas microscópicas de tinta. Vamos a ver la Internet de las cosas, una red de 50,000 millones de dispositivos que consumen plata como vampiros, drenando la vena global Nanog a la vez. Y voy a mostrar por qué esta plata no es solo, es costoso de recuperar. Es físicamente imposible de recuperar. Estamos tomando el patrimonio monetario de 5,000 años y nosotros lo están atomizando en una fina niebla que quedarán a la deriva en nuestros vertederos para siempre. El panel solar atrapa la plata. El microchip lo vaporiza. Esta es la historia de la gran disipación. Hablando de escala. En la década de 1990, la El Mundo tenía quizás 500 millones de dispositivos electrónicos. Dispositivos, principalmente PC y teléfonos voluminosos. Dentro de esos dispositivos, la plata. Los componentes eran relativamente grandes. Podía ver los puntos de soldadura, podía quitar los contactos. Hoy estamos viviendo en el Internet de las cosas. Nosotros no solo ponemos chips en las computadoras, nosotros los ponemos en refrigeradores, los ponemos en tostadoras, las ponemos en marchas zapatos para seguir tus pasos, los pusimos en collares para perros. Al final de esta década, las estimaciones sugieren que tendremos 75,000 millones de dispositivos conectados en línea. Cada uno de ellos necesita una señal. Para enviar una señal necesitas una antena. Para conducir la electricidad de manera eficiente a esa escala, necesitas plata. Pero aquí está el truco. No usan alambre. Ya no. Los cables son demasiado pesados. Los cables son demasiado caro. Usan tinta plateada. Toma plata, muélela hasta obtener un tamaño nanométrico. Polvo, mezclarlo con un solvente e imprimir sobre un trozo de plástico o papel. Es más delgado que un cabello humano. Es más ligero que el polvo. Esta es la plata. Uso de la era moderna. No es una moneda. Puedes sostenerlo. Es una capa microscópica, de pintura conductora escondida dentro de una Fitbit desechable. Cuando ese Fitbit descansos o cuando te aburres de ello, ¿a dónde va? Va a la basura. Y porque la plata está impresa en el plástico, no se puede separar, no se puede desimprimir la tinta. Así que la plata va al vertedero con el plástico. 75,000 millones de dispositivos, incluso si cada uno solo utiliza una pequeña fracción de gramo. Multiplica una pequeña fracción por 75,000 millones. Obtienes un tonelaje masivo, y el 0% de él es regresando. El peor infractor, el plástico de un solo uso absoluto de la mundo de plata, es la etiqueta RFID, radio. Identificación de frecuencia. Ya sabes, estas
Son las pequeñas pegatinas que tengo en la parte posterior de un paquete de hojas de afeitar en el supermercado. Son los que rastrean etiquetas en tu equipaje. Están incrustadas en su tarjeta de crédito. La industria minorista los ama. Quieren ponerles una etiqueta RFID en cada artículo de la tienda, así que pueden rastrear el inventario automáticamente. La economía sin fricciones. Pero, ¿qué es una etiqueta RFID? Es un pequeño chip conectado a una antena impresa. ¿Qué es la antena? ¿De qué está hecho? Plata. Cada vez que compras un camisa de una tienda de moda rápida, es probable que haya una antena plateada en la etiqueta. ¿Qué haces con la etiqueta? Tú lo cortas, lo tiras. No lo haces, piénsalo. Es basura. Pero tú acabo de tirar un trozo del periódico. Mesa. La industria minorista utiliza miles de millones de estas etiquetas cada año. Quieren escala a billones. Quieren etiquetar cada manzana, cada calcetín, cada botella de agua. Esto es un crimen termodinámico. Nosotros están extrayendo rocas a 1 milla bajo tierra en Perú. Lo estamos arrasando. Lo fundimos. Lo refinamos al 99,9%. Pureza. Y luego lo imprimimos en una pegatina que se tira a la basura 5 minutos después de salir de la tienda. Esto no es un ciclo. Es una cinta transportadora. Cinturón al basurero. No hay tecnología en la Tierra que puede recuperar económicamente 1 miligramo de plata de una etiqueta adhesiva adherida a una caja de cartón en un vertedero. Se acabó. La entropía ha ganado. Pero esperen, los optimistas, digamos que si la plata llega a los $100, alguien inventar un robot para encontrar las etiquetas. Vamos, mira la física. En minería hay un concepto llamado grado de cabeza. Es el cantidad de metal en una tonelada de roca. Una buena lamía tiene un peso de cabeza de quizás 400 gramos por tonelada. Una mina muy rica tiene 1000 gramos por tonelada. ¿Cuál es la ley de cabeza de una tonelada? Vertedero lleno de etiquetas RFID y auriculares rotos. Se mide en partes. Por 1000 millones. Es inferior al grado de una roca estándar que se encuentra en tu entrada. Para sacar la plata de esa basura, tienes que procesarla. Toda una montaña de basura. Tienes que quemar o disolver químicamente toneladas de pañales, cáscaras de plátano y bolsas de plástico, solo para descubrir que 1 gramo de plata se extendió en 1000 etiquetas. El costo de la energía. Hacer esto excede el valor de la plata por un factor de 100, incluso si la plata cuesta $500 la onza, pero aún así cuesta. Demasiada energía para luchar contra ese nivel de entropía. Este es el polvo de vampiro. Problema. Cuando se muele una barra sólida de plata en polvo y esparcirla en el viento, no puedes recoger el polvo. Arriba, se convierte en parte del fondo. La radiación del planeta técnicamente todavía está ahí, pero económicamente se ha evaporado. Ahora, veamos la infraestructura. 5G, la red de quinta generación, alta velocidad, baja latencia. Para que el 5G funcione, necesitas células pequeñas. No se puede tener solo una grande torre cada pocos kilómetros. Necesitas antenas en todas partes, en las farolas, en edificios, en las señales de tráfico. 5G. Las señales son de alta frecuencia. No lo hacen. Viajar bien. Necesitan lo mejor posible. Conductor para mantener la integridad de la señal. Ese conductor es de plata. Base 5G. Las estaciones utilizan cantidades masivas de plata, recubrimiento de sus filtros y guías de ondas, pero a diferencia de una colección de monedas, no puedes... Accede a la plata. Está atornillada a un poste telefónico. Está encerrado en carcasa resistente a la intemperie. Es fundamental infraestructura. ¿Vamos a destrozarla? ¿Bajar internet para fundirlo? No. Esa plata está bloqueada en la red durante la vida de la tecnología. Y cuando 6G vienen en 10 años y van a destrozarlos. ¿Reciclarán las viejas cajas 5G a ellos? Quizás. Pero recuerda el sándwich. Problema con los paneles solares. Estos 5G, los componentes son filtros cerámicos recubiertos, con plata. Separando la plata de la cerámica es difícil y cara. Históricamente la chatarra de telecomunicaciones se ha convertido a menudo en exportado a países en desarrollo donde se despoja del cobre y el resto. Se descarta. La capa invisible de la plata que potencia nuestra comunicación, la red se vuelve más gruesa cada año, y a medida que avanzamos hacia 6G y 7G, la demanda de la conductividad solo aumenta. Estamos literalmente bañando nuestras ciudades en plata para mantener el flujo de datos. Entonces, ¿dónde está? ¿A dónde va todo? Si no lo reciclamos, ¿a dónde va el polvo de vampiro?
En muchos países avanzados ya no usamos vertederos, usamos incineradores, plantas de valorización energética de residuos, quemamos nuestros basura para generar electricidad. Tiramos las etiquetas RFID, los juguetes baratos, los sensores médicos y tejidos inteligentes en un horno. Lo quemamos a 1000 grados. ¿Qué pasa con la plata? La plata se derrite a 961 grados Celsius. En un incinerador caliente, la plata se derrite, gotea, se mezcla con el vidrio derretido, el plástico derretido y los demás metales pesados en la basura. Se forma una sustancia tóxica llamada fondo, ceniza. Esta ceniza es un complejo contaminado lío. A veces intentan extraer metales de la ceniza. Pueden obtener el hierro, podrían conseguir algo de cobre, pero la plata a menudo se funde en estructuras de silicut de la ceniza. Es químicamente bloqueados. Entonces, ¿qué hacemos? Con la ceniza, la usamos para construcción, lo usamos para construir carreteras, lo usamos para hacer bloques de hormigón. Úselo como cubierta de vertedero. Piense en eso. Extraemos plata de las profundidades, tierra, lo convertimos en un chip de rastreo, lo quemamos y luego usamos la ceniza para pavimentar una carretera. Estamos pavimentando nuestras calles, con plata, literalmente, y una vez que está en el camino, nunca vuelve. No vas a excavar la carretera. Para extraer 1 gramo de plata de 1 tonelada de asfalto, este es el final del camino. De una estrella a una mina, a un chip, a un fuego a un camino, el viaje ha terminado. El metal se pierde para la economía. Esto pinta un panorama sombrío. Tenemos energía solar ataúdes, tenemos polvo de vampiro, tenemos caminos de plata. Parece desesperanzado, pero lo es. ¿Eso? ¿Hay un precio? ¿Una cantidad específica? ¿Dónde cambia esto? ¿Hay algún precio? ¿Donde sí resulta rentable? ¿Disolver el panel solar? ¿Hay alguna solución? ¿Precio donde dejamos de tirar etiquetas RFID? En la cuarta parte vamos a calcular el umbral económico. Voy a encontrar el número mágico. ¿Es $100? ¿Son $200? ¿A qué precio? El mito del reciclaje se ha convertido en un mito. ¿Realidad? Y te voy a mostrar por qué. Incluso a $66 la onza, todavía estamos ni cerca de esa cifra. El mercado está a fijar un precio erróneo a la escasez porque subestima el costo de la recuperación. Nosotros vamos a hacer el análisis del punto de equilibrio que aterrorizan a los bancos de lingotes. Porque una vez que conoces la realidad costo de reemplazo de plata, usted ten en cuenta que $66 es un regalo. Mantente atento. Para la cuarta parte, vamos a poner un precio de la entropía. Si has estado conmigo durante la primera y segunda parte, y 3, ahora tienes una aterrador comprensión de la realidad física de plata. Sabes que el ataúd solar atrapa plata durante 30 años. Ya lo sabes. El polvo de vampiro dispersa la plata en vertederos a través de miles de millones de etiquetas RFID y sensores. Sabes que la termodinámica es luchando contra nosotros. Pero en finanzas hay un dicho que dice que todo tiene un precio. El capitalista de libre mercado, te digo que si el precio de la plata, si sube lo suficiente la física, no lo hará. Asunto. Si la plata llega a los $100, seguramente se vuelve rentable extraer el vertederos. Si la plata llega a los $200, seguramente dejaremos de tirar energía solar, paneles. En la cuarta parte vamos a poner a prueba esa teoría, vamos a correr el análisis del punto de equilibrio que el lingote los bancos tienen demasiado miedo de publicar. Nosotros vamos a encontrar el umbral económico, el punto de precio específico donde se desechan los residuos, se convierte de nuevo en activo. Y te mostraré por qué ese número no es $66, no son 80. Es un número tan alto que rompería el sistema financiero mundial, sistema antes de que reciclemos uno solo onza. Vamos a analizar el gasto de capital, trampa. Vamos a ver la espiral de la muerte del ahorro y vamos para calcular el costo real de revertir entropía. Hagamos los cálculos, empecemos. Con el artículo más común en la cintura corriente, el teléfono inteligente. Hay aproximadamente 5,000 millones de teléfonos inteligentes actualmente en uso. Cada año se utilizan aproximadamente 1,5. Se venden 1,000 millones y aproximadamente esa cantidad se descartan. Dentro de un promedio teléfono inteligente hay aproximadamente 0,03 gramo de plata. Eso es un gramo microscópico cantidad. Fijemos el precio de esa plata al tasa de mercado actual. Supongamos que la plata cuesta $66 la onza. Hay 31,1 gramos en una onza Troy. Eso significa
que un gramo de plata es por un valor aproximado de $212. Entonces, 0,03 gramos por $220 equivale a 6,6. Ese es el valor total de la plata. Dentro del teléfono que estás sosteniendo a la derecha. Ahora, piensa en el costo de recuperar. Tienes que recoger el teléfono. Tú tienes que quitar la batería, tienes que destruir la tabla, tienes que usar lixiviación química para separar los 6 centavos de plata del oro y cobre. El cargo por refinación solo, el costo de los productos químicos y la energía es a menudo superiores a 20 centavos por unidad. Por lo tanto, estás gastando 20 centavos para recuperar 6. Estás perdiendo dinero en cada una de tus operaciones. Teléfono. La única razón por la que los teléfonos son todo lo que se recicla es gracias al oro. El oro vale $2.500 la onza. El oro en el teléfono podría valer $1 o $2. Eso paga el reciclaje. La plata es solo un subproducto, lo recuperan, porque ya se están derritiendo teléfono por el oro. Pero aquí está el problema. La plata se utiliza en miles de millones de dispositivos que no tienen oro. RFID, etiquetas, paneles solares, ropa inteligente, vendas. Estos artículos solo tienen plata, y lo tienen en cantidades tan pequeñas que el valor es menor a 1 centavo. Entonces, ¿a qué precio se vuelve rentable? ¿Cómo reciclar una etiqueta RFID? Si la recuperación, el costo es 10, el contenido de plata es 0,001. Jeque, la plata tendría que costar $3.000 al año, onza para que valga la pena derretir esa etiqueta abajo. Este es el microlímite. El precio de la plata tiene que subir no un 10%, sino un 5.000% para que el polvo de vampiro sea recuperable. Hasta que alcancemos esos números, el polvo se queda en el suelo. Pero seguramente los críticos argumentan que podemos construir más plantas de reciclaje eficientes, economías de escala. Esto nos lleva a la capital trampa del gasto. Construyendo una alta tecnología. La planta de reciclaje de Politalco no es como abriendo un puesto de limonada. Es una empresa industrial masiva. Cuesta $500 millones para construir un edificio de última generación, fundición, capaz de manejar desechos electrónicos de forma segura. Se necesitan 5 años para conseguirlo. Permisos. Ahora, ponte en el lugar de un inversor. Una empresa de reciclaje viene a ti y te pide $500 millones. Entonces, dicen, a $66 la plata, hacemos una ganancias. Usted pregunta, ¿qué pasa si la plata cae a $40? Dicen, vamos en quiebra. ¿Vas a prestarles? $500 millones basados en un volátil precio de las materias primas que podría desplomarse próximamente. ¿Año? Número. Los bancos necesitan certidumbre. Necesita saber que el precio se mantendrá alto durante 10 o 20 años para pagar el préstamo. Pero la plata es famosa por volatilidad. Sube y baja. Debido a esta historia, la capital, los mercados están aterrorizados por la financiación proyectos de reciclaje de plata. Lo ven como demasiado arriesgado. Entonces, las plantas no se ponen construido. Tenemos escasez de reciclaje. Capacidad hoy en día porque los inversores estaban quemados en 2011. ¿Recuerdan cuando la plata alcanzó los $50 y luego se desplomó a $13? No van a cometer ese error. De nuevo. Esto crea un retraso. Incluso si la plata alcanza los $100 mañana e incluso si los inversores de repente creen que es real, se necesitan entre 5 y 7 años para construir el capacidad de reciclaje. Durante esos 5 años después, los residuos se siguen acumulando. Los paneles solares siguen yendo al vertedero. La oportunidad se ha perdido. No podemos simplemente enciende el reciclaje. Es pesado. Infraestructura y toma de infraestructura a tiempo. Hay otra fuerza económica trabajando en nuestra contra, ahorrando. Como el precio de la plata sube, dicen los fabricantes pánico, Samsung, Apple y Tesla no quieren pagar $66 por la plata. Entonces, contratar a sus mejores ingenieros para hacer una cosa usa menos plata. Hacen el diluyente de recubrimiento, lo mezclan con cobre, utilizan carbono recubierto de plata en lugar de plata pura. Esto les ayuda. Mantienen sus costos bajos, pero matan a la economía del reciclaje. Imagínese un panel solar de 2010. Se utilizaba 20 gramos de plata, a $66 la onza, claro. 42 de valor. Ese es un objetivo jugoso para un reciclador. Ahora imagina un panel solar, desde 20.025. Debido a los altos precios, el fabricante reduje la plata a 5 gramos. Ahora, solo hay $10 de valor en el panel. Pero el costo de reciclar sigue siendo lo mismo.
Todavía cuesta $20 aplastarlo, vidrio y derretir el plástico. Así que los más viejos. El panel es rentable para reciclar, el panel más nuevo es una pérdida. Este es el espiral mortal del ahorro. Precios más altos conducen a la compra de segunda mano. La compra de segunda mano reduce el contenido de metal por dispositivo, menor contenido de metal. El contenido hace que el reciclaje sea menos rentable. Por lo tanto, se recupera menos plata. Conduce a una escasez que conduce a precios más altos. Es una paradoja. El cuanto más alto sea el precio, más difícil será. La industria intenta hacer plata irrecuperable. Estamos ingeniando, nos metemos en un rincón donde el metal está tan disperso que ningún precio es alto suficiente para salvarlo. Hay una fantasía en el mundo ESG, lo llama la prima verde. La idea es que las empresas paguen extra por plata reciclada porque es ético y ecológico. Dicen que Apple pague $80 por plata reciclada, incluso si es de mala calidad. Cuesta $66 solo para decir que son sustentables. En el mundo real esto es una mentira. Plata es una mercancía. Un átomo de plata la mía es idéntica a un átomo de plata de un iPhone reciclado. Una vez que esté refinado a una pureza de 0.999, no hay diferencia. He hablado con refinadores. Yo he hablado con los gerentes de adquisiciones. Me dicen la verdad. Compraremos el metal más barato que cumple con las especificaciones. Si la plata extraída cuesta $66 y la plata reciclada cuesta $70 producirlo, compran lo extraído plata. Punto. No hay magia. Prima verde que subvencionará la industria del reciclaje. El reciclaje. La industria tiene que competir en costes con la industria minera. Y ahora mismo, excavando. Un agujero en el suelo todavía es más barato que digerir una montaña de iPhones. A menos que los gobiernos lo obliguen, a menos que obligan a las empresas a utilizar materiales reciclados contenido, el mercado siempre elegirá la mina sobre el vertedero. Y como nosotros discutido en el video del muro geológico, la mina se está secando. Entonces, ¿cuál es la número? ¿A qué precio se cumple la ecuación? ¿A qué precio se venden los 6 centavos? Tu teléfono cuesta 60 centavos. ¿A qué hora? ¿A qué precio se convierte el panel solar en oro? ¿Mía en lugar de un ataúd? Industria. Los expertos estiman que el incentivo precio del reciclaje masivo de residuos electrónicos y la energía solar cuesta entre $150 y $200. Una onza, piénsalo. Somos cotizando a $66. Necesitamos triplicar el precio solo para cubrir los gastos de reciclaje, la basura que generamos hoy. $150. Una onza. Puedes permitirte enviarla paneles solares. A $150 la onza. Puedes permitirse la filtración química para RFID etiquetas. A $150 la onza. El riesgo de gasto de capital. Para los bancos la situación empieza a parecer manejable. Esto nos dice algo profundo sobre la valoración actual de la plata. Si $66 es demasiado barato para reciclar, entonces $66 es por debajo del costo de reemplazo. En economía, si un producto tiene precio por debajo de su costo de reposición, la oferta finalmente llega a cero. Estamos actualmente viviendo en esa ventana. Estamos consumiendo inventario que no podemos permitirnos reemplazar. Nos estamos comiendo el semilla de maíz. El mercado tiene que moverse hacia el número mágico. No es una especulación. Es un requisito para la circular economía para existir. Si queremos una para un futuro sostenible, necesitamos $200 en plata. Si nos quedamos en 66, tenemos un desechable futuro que se queda sin metal en 10 años. La elección no depende de la comerciantes, depende de la física de recuperación. Por lo tanto, hemos establecido que el reciclaje es un fracaso económico en precios actuales, pero seguramente el gobierno intervendrá. Seguramente los ambientalistas quieren que reciclemos. He aquí la ironía. El mayor enemigo del reciclaje de plata no es el precio, es la EPA, es la Unión Europea. Es el lobby ambiental. En la quinta parte vamos a explorar el verde paradoja. Te voy a mostrar cómo funciona lo nuevo. Regulaciones ambientales relativas a residuos químicos y emisiones de carbono, prohibir efectivamente los más eficientes métodos de reciclaje. Te lo voy a mostrar. Cómo Occidente ha hecho ilegal su uso. Los productos químicos necesarios para recuperar el plata. Estamos en una situación en la que debemos reciclar para salvar el planeta. Pero en las leyes diseñadas para salvar el planeta lo hacen posible. Es ilegal reciclar. Estamos enviando nuestro desperdicios en África porque somos demasiado verdes para procesarlo nosotros mismos. El regulador,
La soga se aprieta y se ahoga del suministro de plata secundaria. Manténgase sintonizado para la quinta parte. Vamos a luchar contra la ley. Si ha sido tras esta investigación, ahora entender la realidad económica, sepa que a $66 la onza cuesta demasiado. Mucho dinero para recuperar la plata de un panel solar o un iPhone. El gratuito. El mercado dice que lo tires, pero hay una fuerza más poderosa que la libre mercado, el gobierno. Por lo general, cuando el libre mercado no logra hacer algo. Bueno, como el reciclaje, el gobierno interviene para subvencionarlo o imponerlo. Esperamos que el gobierno sea el salvador de la economía circular, pero en el caso de la plata, el gobierno no es el salvador, es el carcelero. En parte 5, vamos a explorar la paradoja verde. Esta es la ironía suprema del siglo XXI para salvar el planeta. Del cambio climático necesitamos plata para paneles solares y baterías, pero para ahorrar. El planeta de la contaminación aprobó leyes que lo hacen efectivamente. Es ilegal recuperar esa plata. Te llevaré dentro de la química, del reciclaje. Te voy a mostrar el ácidos tóxicos desagradables necesarios para disolver un placa de circuito. Y voy a mostrar cómo funciona la EPA y la Unión Europea. Han colocado esposas químicas en la industria del reciclaje. Hemos prohibido la solución a nuestra escasez. Hemos bloqueado la plata detrás de un muro de burocracia que es más grueso que las bóvedas del fuerte Knox. El precio no es el único problema. El problema es el permiso. Veamos. La ley. Para entender la regulación, tienes que entender la química. La plata es un metal noble. No le gusta. Para reaccionar. No se oxida como el hierro. No se disuelve en agua. Por eso lo usamos. Es duradero. Pero la durabilidad, es una pesadilla para los recicladores. Para separar la plata del cobre, plástico, vidrio y desechos electrónicos, tienes que usar la fuerza química. Hay 2 formas principales de hacerlo. Método 1, palergia. Lo quemas, lo pones, residuos electrónicos en un horno masivo a 1200 grados Celsius. El plástico se quema creando sustancias tóxicas. Humo. Los metales se funden. Luego se usa química para separar la sopa fundida. Método 2. Hidroenergía. Se disuelve eso. Picas los desechos en polvo y viértalo en un baño de ácido nítrico o cianuro. Sí, cianuro, el veneno. El cianuro es increíblemente bueno para filtrar oro y plata de la roca o electrónica. Es el estándar de la industria para la eficiencia. Ahora, imagina que quieres construir una fábrica en California o Alemania o Nueva York. Solicita un permiso. Hola, me gustaría construir un enorme horno que quema plástico y un gigante charco de cianuro para disolver el metal. El regulador se reirá de ti. Habitación. En el mundo occidental, Reglamento sobre residuos peligrosos. La calidad del aire y la escorrentía de aguas tóxicas son tan estricto que el uso de estos productos químicos es casi imposible. Los costos de cumplimiento son astronómicos. Necesitas depuradores para el humo. Necesitas triple línea. Contención del ácido. Necesitas pólizas de seguro de $1,000 millones. Esto destruye el margen de beneficio. Recuerde el $8 de ganancia por el panel solar en parte. 2. Si tienes que gastar $10 por panel en el cumplimiento ambiental, sus ganancias se ha ido. Estás en quiebra. Así que las plantas de reciclaje no se construyen en el oeste. Hemos exportado el trabajo sucio, pero ahora también estamos prohibiendo la exportación. Durante 30 años, Occidente tuvo una relación sucia secreto. No reciclamos nuestros propios residuos electrónicos. Los enviamos a China, India y África. Cargamos el envío con contenedores llenos de computadoras rotas y lo llamaban reciclaje. En realidad era dumping. Los trabajadores de Abogli, Ghana, quemar los cables y abrir fosas para obtener el cobre y plata. Para la contaminación acústica, intenta construirlo en el desierto, no hay agua, necesitas cantidades masivas de agua para hidrometales, urgia. Entonces, la fricción logística es inmenso. Hemos separado nuestros centros de consumo de nuestro procesamiento centros. Para reciclar la plata, tienes que transportar los residuos a miles de kilómetros, un lugar que lo acepte. El costo del diésel de ese transporte mata la economía. Hemos creado una sociedad que quiere los beneficios de la industria, pero se niega a albergar la infraestructura de industria. Esta desconexión garantiza que la plata se quede en el vertedero. Los vertederos están tranquilos, los vertederos están invisibles, las fundiciones son ruidosas. Elegimos el vertedero cada vez. Hay un último obstáculo. ESG ambiental, social y gobernanza.
A las grandes empresas tecnológicas les gusta Apple y Microsoft se enorgullecen de sus cadenas de suministro limpias. Auditan sus proveedores. Quieren saber que su plata no proviene de un conflicto zona o un campo de trabajo infantil. Esto suena bueno, pero crea una sensación perversa. Incentivo en el mercado del reciclaje. Mucho del reciclaje informal del mundo sucede en el mercado gris. Pequeños operadores, acuerdos en efectivo, medianoche chatarreros, recuperan mucha plata. Pero Apple no puede comprar esa plata. Es sucio, no tiene papeles, es sin verificar. Entonces, los gigantes corporativos se niegan a tocar el suministro del mercado gris. Solo compran de refinerías certificadas. Pero como ya comentamos, el certificado, las refinerías están en quiebra por culpa de regulaciones. Por lo tanto, el suministro de ética. La plata reciclada es diminuta. El suministro del mercado gris de la plata es enorme, pero es excluidos de la cadena de suministro premium. Esto divide el mercado, crea una escasez de plata limpia para la tecnología gigantes que impulsan el precio al alza, mientras que la plata sucia se negocia con descuento en el callejones del mundo en desarrollo. Al no poder acceder a los cómics, tenemos burocratizado el metal. Hemos añadido tanto papeleo para el átomo de plata, que el papeleo cuesta más que el metal en sí. Hasta ahora hemos hablado sobre plata maciza, la plata en un teléfono, la plata en un panel. Pero ahí es un sector enorme de demanda de plata que no hemos tocado aún. Químico-catalizadores. Este es el gigante invisible, un porcentaje enorme de la población mundial. La plata no se utiliza como metal, es utilizado como catalizador químico para producir óxido de etileno. ¿Qué es el óxido de etileno? Es el componente químico fundamental para plásticos, poliéster y anticongelante. No se puede fabricar plástico moderno sin plata. En la sexta parte vamos a explorar el drenaje de óxido de etileno. Esto es un uso de la plata donde el metal no se tira simplemente, se degrada, se desgasta, es químicamente. Estoy exhausto, te voy a mostrar por qué. La demanda mundial de garantías plásticas. Una demanda base constante de plata que compite con la industria solar. Y voy a explicar por qué el rendimiento. La pérdida en la industria química es uno de los mayores asesinos silenciosos de la plata suministro en el planeta. Estamos preocupados sobre los paneles solares. Deberíamos estar preocupados. Sobre las botellas de plástico. Mantente atento para parte 6. La química se vuelve volátil. Si has caminado por el cementerio de paneles solares en la segunda parte y tamizados a través del polvo vampírico de la electrónica, en la tercera parte podrías pensar que tienes visto el panorama completo. Podrías pensar que la plata es un metal que tenemos o un metal que soldamos en chips, pero hay una tercera dimensión en este mercado. Es una dimensión que opera completamente a puerta cerrada en el interior de refinerías humeantes masivas de la industria petroquímica. Es el mundo de catalizadores. En la sexta parte vamos para explorar el drenaje de óxido de etileno. Este es el más importante uso industrial de la plata que nadie habla de. Sin plata, la modernidad. El mundo deja de funcionar. No por dinero, no por la electrónica, sino por el plástico. Voy a mostrar cómo la plata es el pulmón de la industria química. Voy a explicarlo. ¿Por qué cada vez que compras una camisa de poliéster o una botella de plástico o poner anticongelante en tu coche, dependes de la plata? Y voy a exponer el rendimiento masivo pérdida que se produce en este sector. Mientras los catalizadores se reciclan, el proceso es imperfecto, caro y lento. Y como el mundo demanda más plástico, los gigantes químicos compiten con el gigantes solares para los últimos compases de plata en la bóveda. El panel solar atrapa la luz. El catalizador atrapa la molécula. Vamos dentro del reactor. Para entender este drenaje, hay que entender una sustancia química, el óxido de etileno. Probablemente nunca hayas oído hablar de ello, pero lo tocas todos los días. Etileno. El óxido es un gas incoloro e inflamable. Es uno de los edificios más importantes bloques en química orgánica. Se utiliza para hacer fibra de poliéster para su ropa, resina de PET para agua plástica, botellas, anticongelante para el motor de tu coche, detergentes para tu ropa, esterilizadores para equipos médicos. Producción global. La cantidad de óxido de etileno es enorme, aproximadamente 30 millones de toneladas al año, pero aquí está el truco, no se puede fabricar óxido de etileno fácilmente. Tienes que tomar etileno y obligarlo a unirse con el oxígeno,
Pero el etileno odia el oxígeno, resiste el vínculo. Para que se tomen de la mano necesitas un casamentero, necesitas una superficie que reduce la barrera energética y fuerza la reacción que suceda. Ese casamentero es plata. No hay ningún otro elemento en el tabla periódica que hace este trabajo eficientemente. Si intenta utilizar cobre o oro, al menos el etileno simplemente se quema en dióxido de carbono. Solo la plata tiene la estructura electrónica única para suavizar pasar el oxígeno al etileno sin quemando la casa. Así que dentro de cada importante planta química, Dow, BASF, Shell, hay reactores masivos llenos de miles de tubos, y dentro de ellos los tubos son pellets, millones de cerámica, perdigones recubiertos de plata pura. Esto es ni rastro. La cantidad de plata encerrados dentro de la química global. La industria se mide en cientos de millones de onzas. Es una cantidad enorme reserva silenciosa que está completamente retirado del mercado de inversión. Es capital de trabajo. Vivimos en un mundo que dice odiar el plástico. Prohibimos pajitas de plástico. Grabamos las bolsas de plástico. Pero mira los datos. Plástico global. La producción se está acelerando. El desarrollo. Las naciones están exigiendo más embalajes, más ropa, más coches. La demanda de el poliéster y el plástico PET están creciendo a un ritmo del 4 al 5% anual. Esto crea la paradoja del plástico. A medida que usamos más plástico, necesitamos más óxido de etileno. Para hacer más óxido de etileno, necesitamos construir más reactores. Para construir más reactores, necesitamos comprar más plata. Una sola nueva. La planta de EO a escala mundial requiere una inversión inicial cargo de aproximadamente 1 millón a 2 millones onzas de plata. Eso es una cantidad enorme. Orden de compra. Cuando un gigante químico construye una nueva fábrica en China o Arabia Saudita, Arabia, no compran monedas de plata. Llaman a un refinador y le dicen, necesitamos 50 toneladas de perdigones de plata pura 0.9999. Entregar el próximo mes. Esto es inelástico. Demanda. El costo de la plata es minúsculo fracción de los miles de millones de dólares que la planta generará. Entonces, si la plata se va hasta 100, lo paga la empresa química. Deben llenar el reactor para iniciar el planta. No pueden operar la fábrica a medias. Lleno. Así que mientras la industria solar está tratando de ahorrar plata, el químico, la industria está construyendo cada vez más reactores que requieren una gran cantidad de energía inicial cargos. Esta es una demanda de carga base que proporciona un piso permanente debajo del precio de la plata. Pero espera, dice Sun, el catalizador no se consume, permanece allí. Para siempre, ¿verdad? Incorrecto. En un perfecto mundo, un catalizador dura para siempre. En el mundo real, la química es sucia. La alimentación, el gas de almacenamiento contiene impurezas. Azufre, cloruro, suciedad. Con el tiempo, las impurezas se adhieren a la plata, envenenan el catalizador, cubren el superficie plateada por lo que ya no puede interactúan con el oxígeno. Imagine un pulmón, llenándose de alquitrán. Eventualmente, no puedo respirar. La eficiencia del reactor se cae. La planta empieza a perder dinero. Entonces, cada 2 o 3 años, la planta tiene que cerrar. Tienen que aspirar. Los millones de perdigones. Este es el cambiar. Esto crea un enorme ciclo logístico. El catalizador gastado, miles de toneladas de pellets de cerámica recubierto de plata sucia y envenenada, tiene que ser enviados a una refinería especializada. Mientras tanto, la planta necesita un nuevo carga de plata inmediatamente para reiniciar producción. Esto crea una constante agitación. En cualquier momento dado, un enorme porcentaje de la industria mundial, la plata está en tránsito, está en un barco, está en una refinería, está siendo recodificado, está ligado a la refinación bucle. Este bucle de refinamiento es donde la destrucción de suministros ocurre. No puedes reciclar un catalizador químico con un 100% de eficiencia. La plata ha sido alterado químicamente. Se ha fusionado con contaminantes. Parte de ellos se han vaporizado durante la reacción de alto calor sobre los últimos 3 años. Cuando la refinería procesa los pellets gastados, ellos recuperar la mayor parte de la plata, pero no toda de ello. Los expertos de la industria estiman que pérdida de rendimiento en el ciclo del óxido de etileno es aproximadamente del 8 al 10% por ciclo. Piense sobre esas matemáticas. Si una planta contiene 2 millones de onzas y lo cambian cada 3 años y pierden el 10% en el proceso, es decir, 200,000 onzas de plata que simplemente se desvanece, vaporizada, perdido en la escoria, disuelto en los desechos agua.
Multiplica eso por los cientos de plantas a nivel mundial. Estamos perdiendo millones de onzas de plata cada año solo para mantener la industria del plástico en marcha. Esto es una destrucción permanente del inventario. Es el costo de hacer negocios para el mundo petroquímico. Y recuerda parte 5, la paradoja verde. El refinamiento de estos catalizadores implican sustancias tóxicas, productos químicos. Como las regulaciones ambientales, hazte más estricto. El costo de recuperar eso. La plata sube. La pérdida de rendimiento podría aumentar a medida que las refinerías se ven obligadas a utilizar productos químicos menos agresivos para mantener la legalidad. Así que la industria química no es una industria cerrada. Bucle. Es un cubo con fugas. Tenemos que invertir constantemente nuevos suministros mineros en la parte superior para reemplazar la plata que gotea por el fondo durante el reciclaje proceso. Hay un matiz final a tener en cuenta. El comercio del óxido de etileno, pureza, energía solar. Los paneles necesitan plata muy pura, 99, pero los catalizadores EO necesitan alta pureza, plata .9999-49S. Cualquier impureza, como un rastro de cobre, o el hierro puede provocar que el reactor explote o producir subproductos peligrosos. Son solo un puñado de refinadores en el mundo capaz de producir perdigones de plata en este nivel de pureza. Los Johnson Matthey y las Eras del mundo aquí están a apretar. La industria solar y la industria química están luchando por la misma capacidad. Ambos necesitan la metal de máxima pureza. Ambos lo necesitan, refinado en formas específicas. Si la batería de Samsung de repente exige una cantidad enorme, la capacidad de refinería y la industria solar exige una capacidad masiva de pasta y la planta gigante de EO en China necesita 2, cambio de 1.000.000 de onzas. El cuello de botella. No es solo la mina, es el refinador. Simplemente no tenemos la capacidad industrial, capacidad de purificar tanta plata para ese estándar de una sola vez. Esto lleva a las primas de refinación se disparan. Incluso si el precio del cómic es de $66, el precio de la apuesta del 49 podría costar $80 porque las refinerías tienen reservas completas para 18 meses. Esta es la presión industrial. Sucede lejos de los ojos de la inversor minorista, pero cuando Dow Chemical y Samsung entran en una guerra de ofertas por tiempo de refinería, el precio de la materia prima, el metal, solo tiene un camino por recorrer. Hemos analizado la tecnología, hemos analizado en la química, pero no hemos mirado en la factura total. ¿Cuánta plata tienes? ¿En realidad perdimos? Desde 1950 se extrajeron miles de millones de onzas. ¿Dónde está? ¿Está en una bóveda o en el suelo? En la séptima parte vamos a intentar lo imposible. Vamos a calcular el inventario del vertedero. Voy a estimar exactamente cuántas onzas de plata están actualmente enterradas en vertederos de residuos municipales en todo el mundo. La cifra es asombrosa, es mayor que las reservas de cualquier empresa minera, pero a diferencia de una mina, este recurso es dispersos, tóxicos y legalmente inaccesible. Te voy a mostrar por qué. Las cifras de existencia sobre el suelo publicados por los expertos son una mentira. Ellos cuentan la plata en el vertedero como sobre el suelo. Pero si está a menos de 50 pies, ¿de verdad hay basura disponible? Van a hacer la auditoría que cambia la narrativa de la escasez para siempre. La plata no es rara porque la tierra no nos lo dieron. Es raro porque lo devolvimos. Estén atentos para la parte 7. Vamos a bucear en contenedores de basura. Han llegado a la séptima hora de esta investigación. Hemos rastreado el camino de plata desde la mina hasta el solar panel, desde la refinería hasta el teléfono inteligente. Del reactor químico a la superficie de la carretera, en cada una de ellas sector, encontramos la misma historia. Física lucha por la recuperación. La economía lucha recuperación. La ley lucha contra la recuperación. La entropía está ganando. Pero ahora necesitamos. Haz la pregunta más importante de todas. Si nosotros no lo reciclamos, ¿dónde está y cómo? ¿Cuánto queda? En la séptima parte van a realizar el vertedero cálculo. Vamos a auditar la historia de la raza humana. Vamos para comparar la cantidad total de plata jamás minado en la historia contra el total cantidad de plata guardada en bóvedas. Hoy, la diferencia entre esos dos. Los números son la plata perdida. Y te voy a avisar, el número es aterrador.
sugiere que tenemos ya consumido y desechado casi el 90% del patrimonio de plata de nuestra especie. Vamos a exponer la mentira estadística utilizada por Wall Street Consultorías para suprimir el precio. Hablan de acciones sobre el suelo como si están disponibles para comprar. Pero ellos, ¿están contando la plata en su tienda local? Basurero. Es hora de mirar el libro mayor. Es hora de ver cuánto es. Realmente me fui. Empecemos con lo difícil. Números. Geólogos e historiadores estiman que desde los albores de civilización, desde las primeras minas en la antigua Grecia y Turquía, la humanidad se extrajeron aproximadamente 60.000 millones de onzas de plata. 60.000 millones. Ese es nuestro total, herencia de la tierra hasta ahora. Ahora veamos el oro. Hemos extraído aproximadamente 6.000 millones de onzas de oro. Porque el oro es inmortal, porque no se oxida y no lo tiramos lejos, casi todos esos 6.000 millones onzas se contabilizan. Sabemos dónde lo es. Los bancos centrales lo poseen. La India lo posee. Lo tienen en joyería. Los inversores lo tienen en lingotes. Si quisieras comprar todo el oro que existe minado, teóricamente podrías hacerlo. Existe. Ahora mire hacia atrás a la plata. Nosotros extrajo 60.000 millones de onzas. Pero, ¿cuánto es? Sentado en identificable 999, ¿qué precio tiene el lingote de oro hoy? ¿Cuánto cuesta? Los cómics, la LBMA, las bóvedas chinas y las pilas privadas. Las estimaciones varían, pero el consenso entre los analistas honestos es entre 3.000 millones y 5.000 millones, 1.000 millones de onzas. Haz la resta. 60.000 millones extraídos. Quedan 5.000 millones. 55 faltan 1.000 millones de onzas. ¿Dónde? ¿Se fueron? ¿Se evaporaron en el espacio? No. ¿Se convirtieron de nuevo en plomo? No. Fueron consumidos, fueron convertidos. En la fotografía, los productos químicos en el siglo XX, siglo y arrojados por el desagüe en el océano. Se convirtieron en contactos eléctricos en la década de 1950 y enterrados en vertederos. Fueron convertidos en bombas inteligentes y las hicieron explotar. Eran convertidos en etiquetas RFID e incinerados. Hemos destruido con éxito casi el 90% de la plata que hemos encontrado. Trató un metal precioso como una mercancía desechable y ahora somos al borde de una escasez con solo 5.000 millones de onzas restantes en el tanque para alimentar todo el futuro de la raza humana. Esto nos lleva al engaño estadístico. Si lees un informe de una importante empresa de metales preciosos, consultoría, las firmas que asesoran a los grandes bancos utilizarán un término llamado existencias sobre el suelo. Publicarán una gráfico que muestra miles y miles de millones de onzas de plata sobre el suelo. Y ellos utilicen este cuadro para decirles a los clientes, no preocúpate, hay mucha plata, no hay escasez. Mira todo este metal sobre el suelo. Pero aquí está el truco. ¿Qué? ¿Cuál es su definición de sobre el suelo? Ellos, una moneda de plata enterrada en un romano. El naufragio está sobre la tierra. Para ellos, un contacto de plata en una lavadora enterrado en un vertedero en Nueva Jersey en 1985 está sobre la tierra. Para ellos, la abuela los cubiertos que se perdieron en un incendio son sobre el suelo. Técnicamente son cierto. La plata no está en la tierra corteza, está en la antroposfera, la capa humana. Pero económicamente son mentir. Estar por encima del suelo no significa disponible. Disponible significa para la venta en el precio actual. ¿Está la plata en el vertedero de Nueva Jersey en venta por $66? No. ¿La plata del naufragio es para venta? No. Al confundir el desperdicio con oferta, estos analistas crean una falsa sensación de seguridad. Inflaman los números de inventario para hacer el mercado, parece líquido. Pero si le quitas el desperdicio, si se eliminan los vertederos y las monedas perdidas, la estratégica inventario, la plata que realmente puede, se entregará a Samsung mañana. Terriblemente pequeño. Probablemente sea menos, más de 2.000 millones de onzas. 2 años de producción global demanda. Ese es el amortiguador. Eso es todo. Visualicemos dónde están estos 55.000 millones onzas fueron. Si pudieras cortar una sección transversal de un vertedero moderno, vería la historia geológica de nuestra tecnología, la capa inferior, la década de 1950 y los años 60. Aquí encuentras el pesado electrodomésticos, las lavadoras, los refrigeradores, las enormes radios de tubo.
Estos dispositivos utilizaban plata gruesa, contactos. Los interruptores eran robustos. Hay millones de onzas allá abajo, pero están oxidados, corroídos y mezclados con pintura con plomo y asbesto. El capa intermedia, los años 1990 y 2000, la era de la PC y el tubo de rayos catódicos monitor. Esta es la capa de fotografía. Millones de toneladas de película revelada y el papel fotográfico se desecha antes que el digital. Tomó el control. La plata aquí está dispersa, en gelatina y plástico. La capa superior, la década de 2020. Este es el polvo de vampiro. Capa. Teléfonos inteligentes, vaporizadores, etiquetas RFID, moda rápida con hilos conductores. La concentración es menor, pero el volumen de basura es mayor. Esto no es un mía, es una sopa tóxica. En un estado natural, mía, la roca es inerte. La aplastas, tomas la plata, pones la arena atrás. En un vertedero, el mineral está activo. A medida que la basura se descompone, crea gas metano. Crea aleato, un líquido venenoso. La plata reacciona con el azufre en la comida podrida. Se convierte en sulfuro de plata. Se une con el cloro en los plásticos. Se convierte en cloruro de plata. Migra. Se propaga. Para extraer esto, tendrías que excavar todo el vertedero. Tendrías que proceso de descomposición de materia orgánica, médica, residuos y lodos tóxicos. El costo de separar la plata de la sopa de sanguijuelas es astronómica. Y la responsabilidad legal es infinita. Esta es la razón por la que la minería en vertederos es un mito. No se trata solo de tecnología, se trata de ley. En Estados Unidos y Europa, si tocas un vertedero cerrado, te pertenece. Si una empresa minera compra un vertedero antiguo para extraer la plata, se vuelven legalmente responsable del medio ambiente, remediación de todo el sitio. Ellos hacerse responsable de las aguas subterráneas, contaminación. Se vuelven responsables por las emisiones de metano. Si excavan un agujero y el olor llega a los suburbios, los demandan. Si un trabajador se enferma del amianto viejo, los demandan. El beneficio potencial de la plata es eclipsado por las posibles demandas. Así que los vertederos permanecen cerrados. Son sellados con arcilla y pasto. Construimos campos de golf encima de ellos. Jugamos golf en la cima de la plata más grande depósito en el mundo. Y nunca lo haremos. ¿Alguna vez lo desenterrarás? Esas 55,000 millones de onzas no son existencias sobre el suelo, son cepos reelaborados. Se devuelve a la tierra, pero en una forma más difícil de mina que la roca original. En la década de 1950, un geólogo llamado M. King Hubbard predijo el pico del petróleo. Dijo que el petróleo, la producción sigue una curva de campana. Sube, alcanza su punto máximo y luego declina para siempre. Tenía razón sobre el petróleo estadounidense. Producción. Necesitamos hablar sobre el pico plata. La mayoría de la gente piensa que el pico de la plata significa el día en que dejaremos de encontrar nuevas minas. Pero hay una definición diferente. Plata accesible al máximo. Probablemente ya pasó el pico de plata disponible para la economía humana. ¿Por qué? Porque durante los últimos 100 años hemos tenido las acciones tradicionales. Teníamos la plata, monedas del Imperio Romano, la española Imperio y el Tesoro de los Estados Unidos. Estábamos gastando nuestra herencia, pero ahora la herencia se ha ido. Hemos derretido las monedas, usamos el alijo, lo convertimos en la electrónica y la enterré. Ahora nosotros estamos viviendo al día. Depende completamente de la mina anual suministro, pero el suministro de la mina está estancado o cayendo, y la corriente de la cintura es creciendo. Esta es la definición de un curva de agotamiento. Las acciones están cayendo, el flujo está luchando, el fregadero está expandiéndose. Estamos entrando en una fase de déficit permanente. Esto no es un apretón temporal que dura un mes. Esta es una realidad estructural que dura hasta que el precio crea un nuevo paradigma. Piense en la plata como una batería. Una batería almacena energía. Cuando la Tierra formado, cargó la batería de plata con 60,000 millones de onzas de agua accesible metal. Durante 5,000 años apenas tocó la carga. La movimos, pero no lo drenamos. Luego vino la revolución industrial, luego la revolución electrónica, luego el verde revolución. En los últimos 100 años hemos descargado la batería. Hemos agotado 55,000 millones de onzas. Tenemos 5,000 millones. Izquierda y ahora queremos electrificar todo el planeta. Queremos construir una central solar.
Red que requiere 20,000 millones de onzas. Nosotros quiere construir una flota de vehículos eléctricos que requiere 10,000 millones de onzas. La matemática es imposible. La batería está en rojo. Zona. Cuando la batería se agota, el caídas de tensión. En economía, cuando el recurso se agota y el precio se dispara. El aumento de precios es la forma en que el mercado actúa, diciendo, para, estás matando al paciente. El precio tiene que subir suficiente para evitar que lancemos plata, lejos. Tiene que subir lo suficiente para hacer productos electrónicos de un solo uso de forma económica imposible. Tiene que obligarnos a rediseñar nuestra civilización para respetar la metal. $66 no logra eso. $66 es precio aún desechable. Necesitamos un precio precioso. Por lo tanto, la auditoría es completo. Las bóvedas están vacías. Los vertederos están llenos. Las minas están degradado. El pasado se fue. El futuro tiene hambre. ¿Qué significa esto para el precio? ¿Y qué significa para el inversor que posee el último restante onzas de plata accesible? En parte 8, la conclusión de esta serie, nosotros vamos a mirar la calle de un solo sentido. Voy a explicar por qué la plata es el comercio más asimétrico en el ámbito financiero historia. Voy a resumir la 8 muros que impiden el suministro de respondiendo al precio. Y te dejo con la inversión final tesis. ¿Por qué tener plata física no es solo un oficio? Es un acto de preservando la semilla de maíz para el futuro. Porque eres el custodio de los últimos 5,000 millones de onzas. La investigación termina. La realización comienza. Mantente atento para octava parte. El veredicto final. Llegó al final del camino. Para él, en las últimas 7 horas, hemos diseccionado el mercado global de la plata. No tan financiero analistas, sino como patólogos forenses. Hemos buscado el cuerpo y lo hemos encontrado. Lo encontraron enterrado en un vertedero en Ghana. Lo encontramos fusionado dentro de un panel solar, en Arizona. Lo encontramos disuelto en un reactor químico en China. Empezamos esta investigación con una simple pregunta. ¿Los precios altos traerán la espalda plateada? La respuesta, basada en las leyes de la física, la economía y la regulación gubernamental, es un rotundo no. El mito del reciclaje ha muerto. La idea que podemos simplemente derretir nuestro viejo cucharas para impulsar la revolución verde es una fantasía. Hemos diseñado una civilización que consume plata como combustible. Lo quemamos, lo esparcimos, lo enterramos. En este capítulo final, parte 8, vamos a sintetizar todo lo que he aprendido. Voy a resumir lo siguiente. 8 muros que se interponen entre nosotros y nuevo suministro. Voy a explicar por qué. El mercado de la plata es ahora una calle de un solo sentido. Mecanismo que mueve el metal desde el bóveda a la basura, pero nunca de vuelta de nuevo. Y por último, os voy a contar, ¿sabes lo que esto significa para el precio? No el precio la semana que viene, el precio de la próxima década. Estamos presenciando la revalorización de un elemento estratégico. La era de los metales preciosos ha terminado. La era del déficit estratégico ha comenzado. Esto es el veredicto final. Para entender el precio futuro de la plata, hay que visualizar el flujo del metal. Durante 5,000 años, la plata fluyó en 2 direcciones. Calle. Iba desde la mina hasta la moneda. Y cuando los tiempos se pusieron difíciles, se fue. De la moneda al crisol. Circuló. Era un circuito cerrado. La oferta era elástica. Hoy, esa calle ha sido pavimentada. Ahora es de un solo sentido. Autopista. Carril 1, la mina. Carril 2, la bóveda. Carril 3, la fábrica. Carril 4, el vertedero. No hay vuelta atrás. Carriles en esta autopista. El panel solar. No da la vuelta. La etiqueta RFID, no cambio de sentido. El catalizador de óxido de etileno pierde aceite en la carretera y se estrella. Este cambio estructural significa que la elasticidad precio de la oferta está rota. En un mercado normal, si el precio se duplica, la oferta aumenta. En el mercado de la plata, si el precio se duplica, la oferta podría en realidad
Disminución porque los fabricantes ahorran el metal en piezas aún más pequeñas e irrecuperables. Cantidades. Estamos vertiendo agua en un cubo con un agujero en el fondo. El agujero es el flujo de desechos. Y el agujero se hace más grande cada año a medida que inventar nuevas tecnologías desechables. Nosotros no podemos llenar el cubo hasta que lo tapemos. Agujero. Pero el agujero es la economía global en sí. Para taparlo tendríamos que dejemos de construir el futuro. Repasemos. Las 8 paredes que hemos descubierto en esta serie. Estas son las barreras que evitar que el suministro responda a los 66 plata. Pared 1. Termodinámica. La entropía es real. Esparcir plata en... Nanox lo hace físicamente energético negativo para recuperarse. No puedes luchar física con dinero. Muro 2. El solar. Ataúd. Estamos guardando el metal durante 30 años en sándwiches de vidrio que cuestan $20. Reciclar por $3 de ganancia. Pared 3. Polvo de vampiro. La atomización de la plata. En miles de millones de etiquetas y sensores RFID crea un flujo de residuos con una pendiente de cabeza más bajo que la Tierra. Muro 4. El económico umbral. El precio de equilibrio para la masa. El reciclaje no cuesta $66. Cuesta $150 o más alto. Estamos cotizando con descuento. Realidad. Muro 5. La trampa del gasto de capital. Los bancos no prestarán miles de millones para construir plantas de reciclaje basadas en volátiles precios de las materias primas. La infraestructura no existe y se necesitan 5 años para construir. Los 6. La muerte ahorrativa espiral. Los altos precios obligan a los ingenieros a utilizar menos plata por unidad, lo que hace que... Unidad inútil para los recicladores que mata. La oferta de reciclaje que impulsa los precios más alto. Muro 7. La paradoja verde. Las leyes ambientales en Occidente prohíben los productos químicos necesarios para reciclar eficientemente. Hemos legislado la solución. Existencia. Muro 8. La responsabilidad trampa. No podemos explotar los 55.000 millones onzas en vertederos antiguos porque la responsabilidad legal por tocar un vertedero tóxico es infinito. Estas 8 paredes son sólidos. No se van a ir porque la Fed recorta las tasas de interés. No se va a ir por un gráfico patrón. Son características estructurales de el mundo moderno y garantizan que el déficit es permanente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué significa esto para el inversor? Significa que la plata es el comercio más asimétrico en la historia financiera. Al invertir, busca asimetría. Quieres limitada desventaja y ventaja infinita. ¿Qué es? La desventaja de la plata, el costo de... La producción para un menor es de aproximadamente $20 a $25 la onza. Si el precio cae por debajo de que las minas cierran, el suministro se detiene y los precios se disparan. Entonces, el piso es sólido. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es determinado por el umbral del dolor del usuario industrial. Si Apple necesita plata para fabricar un iPhone, ¿a qué precio? ¿Dejar de fabricar iPhones? Un iPhone cuesta $1,000. Se utilizan 50 centavos de plata. Si la plata sube a $100, el costo sube a 1. Si la plata llega a $500, el costo sube a $5. ¿Apple deja de fabricar iPhones porque el precio subió $5? No. Subieron el precio del teléfono a $1.05. El consumidor lo paga. Esto significa que el precio de la plata puede subir verticalmente sin destruyendo la demanda. Puede llegar a cifras que hoy parecen imposibles, $300, $500, y la máquina industrial se mantendrá comprando porque no tienen otra opción. Porque la plata es un componente minúsculo de un sistema masivo, pero para ti, el tenedor de la onza, un movimiento a $500 es un cambio de vida. Para Apple es un error de redondeo, para ti es jubilación. Esa es la asimetría. Tú tienes el boleto dorado para el fábrica de chocolate y el dueño de la fábrica. Debo comprarlo para conservarlo, máquinas funcionando. Quiero que cambies cómo te ves a ti mismo. No eres un apilador, no eres un acaparador, eres un custodio. Tienes la semilla de maíz en tus manos. Para la próxima generación de tecnología, los 55.000 millones de onzas que tiramos son desaparecidos. Los 5.000 millones de onzas que quedan en las bóvedas son todo lo que tenemos. Cuando compras una barra de plata y ponla en tu caja fuerte, lo estás salvando del vertedero. Estás impidiendo que se gire en una etiqueta RFID y quemada. Estás manteniéndolo en su nivel monetario concentrado forma. Algún día el mundo necesitará eso plata, tal vez para un reactor de fusión, tal vez para un avance médico, tal vez
para un nuevo sistema monetario, y cuando eso llegue el día y el mundo llamará a tu puerta, en tu puerta, te pedirán el parte trasera de metal y el precio lo fijarás tú. No fijarás el precio en función del juego de papel de cómic. Establecerás el precio basado en la escasez del átomo. Al poseer plata física, usted está prestando un servicio a la civilización. Eres la batería que almacena la energía del pasado para que pueda ser utilizada en el futuro. No dejes que nadie te avergüence. Para acaparar. Estás preservando. Estamos. Actualmente estoy pasando por una reclasificación. La revalorización ocurre cuando el mercado se da cuenta de que ha clasificado un activo. Durante 40 años, el mercado clasificó la plata como metal monetario heredado, como un primo extraño del oro. Bonito pero no esencial. Por eso clasificación se negociaba con descuento. Ahora el mercado se está dando cuenta de su error. La plata no es solo dinero, la plata es energía estratégica. Pertenece al mismo clase de activos como el uranio, el litio y aceite. Pero a diferencia del aceite, puedes retenerlo en tu mano, y a diferencia del litio, tiene 5.000 años de historia monetaria. Es el único activo que gana en ambos escenarios. Escenario A, la economía auge. Construimos parques solares, vehículos eléctricos e inteligencia artificial, centros de datos, demanda de plata explota. El precio sube. Escenario B, la economía se derrumba, la moneda fiduciaria muere, los bancos quiebran y la gente corre a buscar seguridad. La demanda de plata explota y el precio sube arriba. No existe el escenario C, donde la plata pierde. Incluso en una depresión necesitamos energía. Incluso en tiempos de auge necesitamos dinero. La plata es el activo ideal para cualquier clima del siglo XXI. Esta reclasificación es violento, causa volatilidad, causa confusión, pero el destino está claro. La plata está saliendo del cajón de los descuentos a la vitrina de trofeos, así que aquí está el veredicto. El mito del reciclaje fue el último caso del oso. El oso dijo: no te preocupes, el suministro de chatarra nos salvará. Tenemos demostrado que el suministro de chatarra es una ilusión. Está encerrada en ataúdes, dispersos como polvo y prohibidos por la ley. No viene ninguna caballería por el Colina. No hay reservas ocultas de metal reciclado esperando inundar el mercado. Solo existe la mina y el bóveda. Estamos entrando en la era de déficit permanente. Cada año consumimos más de lo que producimos. Cada año las existencias sobre el suelo se reducirán. Cada año el precio tendrá que subir. Racionar las onzas restantes. Si usted mantiene la plata a $66, no miren en el gráfico y crees que te perdiste el barco. El barco ni siquiera ha salido del muelle. Estamos terminando el embarque. Proceso. El paso de $20 a $60 fue el despertar. El paso de $60 a $300 será el pánico industrial, el pánico monetario, la constatación de que lo tiramos todo a la basura. Tú tienes el supervivientes, sostienes el metal que escapó del vertedero. Cuídalo porque ya no lo hacen más. Esto concluye nuestra investigación sobre el mito del reciclaje. La ciencia es clara, las matemáticas están claras. Ahora la acción está en marcha. A usted.